iglesias hasta que no estén todas estas restricciones quitadas. Pero yo pienso que es mejor algo que nada. Nosotros también hubiéramos podido mantenernos en casa, pero la verdad que es que nos hace falta el compañerismo, nos hace falta estar aquí, y nos hace falta esos aplausos en vivo, nos hace falta la alabanza con todos ustedes. Eso nos hace falta. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Así que estamos contentos de estar acá otra vez, y al Señor damos toda la gloria y toda la honra. Seguimos siendo la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. Le voy a pedir que se ponga de pie, no salude a nadie así de mano ni de nada, simplemente haga así como usted quiera hacer, pero nos saludamos, expresamos el afecto, la fraternidad cristiana. Como yo decía en la mañana, iglesia, es algo que nos hace falta el abrazo, nos hace falta el saludo de manos, pero eso no es todo. Puede haber un saludo de mano que en el corazón no se lleva. Puede haber un abrazo que es cortesía. Lo que importa es lo que se siente aquí. Y si lo que se siente aquí es genuino, el hacer así, todo eso es expresiones de algo genuino. Y yo creo que son expresiones genuinas esta mañana. Como usted puede decir al hermano, a la hermana, así, o como quiera hacerle, demostramos que hay cariño, hay amor, hay afecto, hay gratitud al Señor de poder estarnos otra vez mirando, viendo nosotros acá. Amén. 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 Gloria a Dios. No lo convencí mucho, pero amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Abra su Biblia esta mañana. Queremos ir a la palabra, ya que el servicio está limitado en tiempo también. En el libro de Primera de Pedro, capítulo número 1. Primera de Pedro 1, y vamos a estar leyendo los versículos 14 al 16. 14, 15 y 16. En el primer servicio pensé que iba a llegar hasta el 21, pero no dio el tiempo. No quiero leer todo porque no sé si nos va a alcanzar el tiempo para todo. Vamos poquito a poco para ir desglosando lo que la palabra de Dios enseña. ¿Ya lo encontró? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14, 15 y 16. Dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor su dirección para este mensaje. Padre, te damos gracias. Es una bendición poder estar reunidos como iglesia otra vez en este lugar. Señor, queremos oír tu palabra, queremos aprender de tu palabra y recibir estas verdades que transforman nuestra vida. Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento. Ayúdanos, Señor, para poder comprender. Darnos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Señor, que podamos usar esta palabra para aplicarla a nuestras vidas y vivir la vida que tú quieres que vivamos. Ayúdame a poder presentar este mensaje de una manera clara, que pueda ser, Señor, entendida por tu pueblo, y que cada persona sea edificada y tu nombre glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Amén. Puede sentarse, hermanos. Gloria al Señor. En esta mañana yo quiero continuar la enseñanza que he estado trayendo por varias, en efecto 2 semanas, esta es la tercera, bajo el título Llamados para vivir en santidad. Es algo que está fuerte en mi corazón, es algo que realmente cada día que pasa lo siento más necesario para que la iglesia del Señor camine en lo que la palabra de Dios nos enseña. Y en las últimas 2 semanas hemos mirado este tema enfocándonos en el primer punto. Yo tengo varios puntos concernientes a cómo vivir esta vida en santidad, pero el primer punto ha sido que debemos vivir nuestra vida enfocados en la esperanza de nuestra completa salvación, en la esperanza que tenemos del día cuando estemos en la presencia del Señor.
O sea, nuestra salvación comenzó el día que le entregamos nuestro corazón a Cristo, pero esa salvación está en un proceso para perfeccionarse y completarse el día que estemos en la presencia del Señor. Yo decía en el primer servicio que en la primera fase de esta salvación nosotros fuimos libres de la culpa del pecado. La Biblia dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Amén. No hay más culpa, no hay más condenación. Hemos sido libres del poder del pecado. El pecado ya no tiene poder sobre un creyente verdadero. Dice la Biblia, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Aleluya. El pecado no se enseñoreará de nosotros. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero hay una tercera fase que todavía no se cumple, y es ser libre de la presencia del pecado. Todavía estamos en un mundo de pecado donde nuestro cuerpo no ha sido redimido y nuestro cuerpo se siente atraído a la presencia del pecado que está a nuestro alrededor. Nuestros deseos muchas veces son deseos a hacer cosas que no debemos hacer, y hay tentaciones continuamente. Es una lucha. La Biblia dice, los deseos del espíritu no son los mismos deseos de la carne, y los deseos de la carne no son los deseos del espíritu. Hay un conflicto allí entre el espíritu y la carne que vamos experimentando en nuestra vida continuamente mientras estemos en esta tierra. Por eso digo que la salvación se completa cuando estemos ya en la presencia del Señor, libres de la presencia del pecado. Aleluya. Y nosotros debemos enfocar nuestra atención, nuestra esperanza en esa realidad. Y para hacer eso necesitamos poner nuestros pensamientos en línea con la palabra. Como dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, o sea, preparad vuestras mentes para la acción y sed sobrios. Permitir que nuestra mente, nuestros pensamientos estén bajo el control del Espíritu Santo, nuestra mente controlada por el poder del Espíritu Santo, y vivir una vida de sobriedad, alerta moral y espiritual en el nombre del Señor. Ahora, hay un segundo punto que yo quiero enfocarme en esta mañana, en este tema de vivir la vida de santidad. Y este segundo punto yo lo llamo así: siguiendo el ejemplo de nuestro Padre Celestial. O sea, Dios nos llama a vivir en santidad, y el incentivo que Él nos da es el privilegio de imitarlo a Él, de seguir el ejemplo de Él. Ahora, obviamente, seguir el ejemplo de Dios es algo que nos asusta de cuando lo miramos superficialmente. Imitar a Dios, yo he estado hablando sobre esto los martes en la noche, cuando dice allí en Efesios 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y imitar a Dios es como un imposible. Dios es perfecto y nosotros no lo somos. Dios es santo, 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 y nosotros no lo somos. Dios es puro y nosotros no lo somos. O sea, ¿cómo voy yo a ser santo como Él es santo y a imitar a Dios como Él es Dios? Es imposible, pero realmente es lo que la Biblia nos pide. Jesús dijo, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea que hay una exigencia aquí que nos hace temblar un poquito. Pero en la medida que lo vamos mirando, como el apóstol Pedro lo pone, vamos a darnos cuenta que no es imposible. No es imposible. Recordemos que Dios no nos pide nada que Él no nos dé el poder para hacerlo. Amén. Porque si no fuera un Dios injusto. Si Él me exigiera algo a mí que yo no puedo cumplir, no sería un Dios justo. No, cuando Dios me dice que yo haga algo, es porque Él me ha dado el poder para hacerlo. Amén. Amén. Y el versículo 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Note que Él nos declara que somos hijos obedientes. Tú dices, pastor, yo estoy muy lejos de ser un hijo obediente. Bueno, la Biblia declara que tú eres un hijo obediente si tú estás en Cristo. En efecto, en el original dice, como hijos de obediencia. Como hijos de obediencia. Es un modismo hebreo que se usa para mencionar o resaltar
una clase de personas con características específicas. Si tú has leído en la Biblia, de la misma manera que se dice hijos de obediencia, también se dice hijos de desobediencia, hijos de ira, hijos de maldición, hijos de luz. Son expresiones semíticas o hebreas que manifiestan la característica específica de alguna persona. Alguien que es muy desobediente se le llama hijo de desobediencia. Alguien que está viviendo una vida terrible en pecado se le dice que es un hijo de maldición. Hay alguien que está caminando en obediencia a la verdad, en la luz de Cristo, hijos de luz. En Efesios 5 se nos dice que debemos andar como hijos de luz. O sea, esta frase hijos de luz, maldición, obediencia o desobediencia, resalta la característica específica en la persona que muestra lo que esa frase dice. ¿Cuánto me entienden? Amén. O sea, cuando dice como hijos obedientes, está diciendo Pedro como hijos de obediencia que son ustedes. Ustedes han sido hechos cuando vinieron a Cristo hijos de obediencia. Esa es la característica que debe resaltarse en cada verdadero creyente. Amén. Ahora, oye esto que voy a decir. En las iglesias hay hijos de obediencia y hay hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia obviamente no son parte de la iglesia del Señor. Están infiltrados, pero no son. ¿Aló? No se me quede callado, que no me gusta. Pero un verdadero creyente que ha nacido de nuevo tiene la naturaleza divina en él y hay un deseo que viene de dentro de él de obedecer al Señor. Que desobedezca en algunas ocasiones porque todavía hay un cuerpo que se revela, todavía hay una mente carnal que no ha sido renovada 100% y de repente hacemos o pensamos o decimos cosas que no debíamos, es otra cosa. Pero en el momento que alguien desobedece, se siente incómodo, se siente mal, siente que le ha fallado a Dios e inmediatamente pide perdón. Esa es una marca que te dice a ti si tú eres un hijo de obediencia o si tú eres un hijo de desobediencia. Si tú vives una vida continuamente desobedeciendo al Señor y no te importa para nada y no sientes ningún tipo de tristeza por haber contristado al Espíritu Santo, posiblemente tú no eres un creyente. Amén. Pero si eres un verdadero creyente, en el momento que le fallas a Dios, en ese momento te sientes horriblemente mal y le pides a Dios perdón y vuelves a levantarte porque Dios es fiel para perdonar. Amén. Pero es una marca, una característica que define quién es un verdadero creyente. Y Pedro dice como hijos obedientes. Él está declarando ustedes son hijos obedientes. En Efesios capítulo 2, vamos a mirar un momentito para comparar. Efesios 2 en el versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Aquí está hablando de ti y de mí antes de ser creyentes. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿dónde? En los hijos de desobediencia, entre los cuales anduvisteis, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, note que esto era la característica que había en ti y en mí antes de conocer a Cristo. Éramos declarados por Dios hijos de desobediencia, hijos de ira. Pero Dios nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y nos ha hecho ser hijos de obediencia. Los hijos de desobediencia, oye bien, viven bajo el poder bajo el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de obediencia viven por el poder de Dios. Amén. Déjame repetir esto. Los hijos de desobediencia
viven bajo el poder del príncipe de la potestad del aire. Es un título o un nombre que se le llama a Satanás, que es el que tiene el gobierno de este mundo, no de la tierra, pero del sistema de este mundo, donde hombres y mujeres viven bajo su control. El mundo entero está bajo el maligno, dice la Escritura. Y las personas viven haciendo la voluntad de su carne, haciendo la voluntad de sus pensamientos, sin tener a Dios en mente, sin tomar a Dios en cuenta, viviendo a su manera. Por eso el mundo está como está. Por eso hay odio, por eso hay violencia, por eso hay injusticia, por eso hay racismo, por eso hay maldad, por eso hay toda clase de cosas que suceden a nuestro alrededor que hacen que este mundo sea difícil. El pecado en las personas. ¿Me está entendiendo? Amén. Ahora, la iglesia de Jesucristo ha sido sacada de ese mundo y se le ha impartido nueva vida. Se le ha impartido el Espíritu Santo para ser hombres y mujeres diferentes. Amén. Ya no bajo el poder del príncipe de la potestad del aire, sino ahora bajo el poder de Dios. Amén. Amén. Tú y yo, si somos hijos de obediencia, somos hijos de Dios, que estamos ahora bajo el control del Espíritu Santo, no más bajo el control de Satanás, no más bajo el poder de las tinieblas, no más. Eso se terminó cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Aleluya. Dios nos ha hecho ser hijos de obediencia, hijos obedientes. Esa es ahora la característica de un verdadero creyente. Nadie puede vivir en santidad como Dios nos pide si no comenzamos por comenzar a mirarnos como Dios nos ve. Aleluya. La Biblia dice, cada persona es conforme piensa en su corazón. ¿Qué es? Si tú piensas en tu corazón que tú eres un desobediente miserable, siempre lo serás. Pero si tú comienzas a renovar tu mente de acuerdo a la palabra y comenzar a decir, el Señor me ha hecho a mí un hijo obediente. Yo tengo el poder para obedecer a Dios. Comienzas a verte a ti mismo de una manera diferente, de una manera como Dios te ve. Y vas a encontrar que no es tan imposible como parece vivir en santidad. Aleluya. ¿Estás conmigo aquí? Vuelve otra vez a Primera de Pedro. Mira en el capítulo 1, versículo 1 y 2, por favor. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esas son las regiones en lo que aquel tiempo se llamaba Asia Menor, donde se encontraban estas ciudades, estas regiones, donde estaban los creyentes a quienes Pedro primeramente escribió esta carta. Y Pedro habla de ellos así, verso 2, elegidos, oye bien, elegidos según la presciencia. La palabra presciencia significa preconocimiento, conocimiento previo. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Note, para obedecer. Diga conmigo, para obedecer. Para obedecer. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahora, iglesia, como iglesia, la palabra iglesia es la traducción de la palabra griega eclesia. Y esta palabra significa elegidos o llamados de algún punto para reunirse juntos. La palabra implica Dios nos ha elegido, nos ha sacado de bajo el poder de las tinieblas y nos ha traído para ser su pueblo. Eso es lo que iglesia significa. Somos elegidos. Somos elegidos. Esto es una verdad teológica muy poderosa. Somos elegidos. Dios nos ha elegido. A los que Dios ha elegido no hay diablo que los pueda derrotar y apartar y destruir. Note bien, que dice elegidos según el preconocimiento de Dios o la presciencia de
implica eso? Implica que el Espíritu Santo nos ha separado para Dios. Nos ha sacado del mundo y nos ha separado como un pueblo diferente para Dios, para el servicio de Dios, en santificación del Espíritu, para obedecer. Esta santificación del Espíritu implica que el Espíritu Santo ha venido a tu vida y a mi vida y me ha hecho a mí nacer de nuevo y me ha puesto en mí el deseo de obedecer a Dios. Amén. Que la carne se interpone y que muchas veces caemos en tentación y fallamos es otra cosa. Todavía no estamos 100% perfectos en el sentido de que mientras tenemos este cuerpo de pecado, estamos inclinados a fallar. Pero el deseo que debe haber en un verdadero creyente continuamente es el de no fallar, el de obedecer a Dios, porque el Espíritu Santo nos ha santificado para eso. Amén. Gracias, Señor. Aleluya, eso es poderoso. Aleluya. Pablo escribiendo a los corintios les dijo, no erréis, ni los injustos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los ladrones, ni los avaros, ni los que se echan con varones afeminados, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido justificados, ya han sido santificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, iglesia, que Dios en su iglesia no tiene gente que nunca pecó. Cada persona que pertenece al pueblo de Dios son personas que vienen del mundo de pecado, bajo la potestad de las tinieblas, pero han recibido santificación del Espíritu. Yo no sé a ti, pero esto a mí me agrada. Cuando yo puedo pensar, el Espíritu Santo me ha santificado. Es Él en mí el que me ha sacado del mundo y me ha puesto en la posición de creyente en Cristo, con el propósito de obedecer a Dios y vivir la vida que a Dios le agrada. Esto es obra de Dios, no es obra mía. Tú has sido llamado para obedecer. Por eso Dios nos declara que somos hijos obedientes, hijos de obediencia. Y entonces Pedro dice en el versículo 14 otra vez, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. La palabra conformarse significa ser moldeado, ser hecho de una forma. Como hijos obedientes, no os conforméis, no os volvéis a ser de la misma forma que antes teníais cuando tú caminabas en los deseos de tu carne, porque vivías en ignorancia de la palabra de Dios. El mundo sin Cristo no tiene opción. La Biblia dice que ellos viven conforme a su carne. Lo que desean hacer, eso hacen. Ellos no tienen la opción de escoger porque no conocen lo bueno, no conocen la palabra de Dios, viven en ignorancia de esta verdad. Pero una vez que venimos a Cristo, conocemos la palabra y conocemos que Dios tiene otro plan para nosotros. Y que cuando vivimos una vida en la carne, lo que vamos a cosechar es destrucción, porque la Biblia dice: el que siembra para su carne, de la carne cosechará destrucción. Pero Dios nos ha dado la opción de sembrar para el Espíritu y cosechar vida eterna, vida abundante, vida victoriosa. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? La vida sin Cristo es miserable. La vida sin Cristo es desastrosa. La vida sin Cristo es una vida que no tiene paz interior. Y es una vida que vive sin un propósito divino. Pero en Cristo es diferente. Aleluya. Dios quiere que tú y yo caminemos en santidad. Y Él nos dice, en primer lugar, eres hijo obediente. O sea, puedes hacerlo. En segundo lugar, como hijo obediente, no te conformes a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. No te conformes. No sea ese el molde de tu vida. Es interesante, iglesia. Yo hago este énfasis porque la iglesia de hoy día no hace énfasis en esto. Se enfoca en muchas cosas que tienen que ver con materialismo para poder sentirse satisfechos, pero la vida interior está vacía. Amén.
Aleluya. Aleluya. Me está siguiendo. Yo espero que allí, los que me están viendo a través de estos medios, me están entendiendo. Dios nos ha llamado a vivir vidas prósperas. Y prosperidad obviamente incluye el aspecto material o económico, pero eso no debe gobernar nuestro ser. Nosotros somos primeramente hombres y mujeres, seres espirituales, con una necesidad espiritual que satisfacer. La Biblia dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo cual me dice a mí que aunque estamos en Cristo, todavía hay deseos de la carne. Sí. Aleluya. Aleluya. Todavía a ti vienen deseos de hacer cosas que tú sabes que no debes hacer. Antes esos deseos venían a tu vida y tú no te hacías la pregunta, ¿estará bueno que yo haga esto o no estará bueno que yo haga esto? Tú simplemente lo hacías. Sí. Hoy día ahora tú tienes temor de Dios. Y tú dices, ¿será bueno que yo haga esto o esto no será bueno? ¿Agradará esto a Dios o no agradará a Dios? Hay una diferencia. Ya no estamos en ignorancia. Ya conocemos la palabra del Señor. Ya conocemos la voluntad de Dios. Ya conocemos el propósito de Dios. ¿Me hago entender? Ahora note que dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Hoy día todavía pueden venir esos deseos a ti, a mí, pero ya no estamos en ignorancia. Ya conocemos más que lo que conocíamos antes. Amén. Ahora, es tan importante que Pedro enfatiza esta verdad en su epístola de solamente 5 capítulos. Noten el capítulo 2. Él vuelve a mencionar esta misma verdad. Mira el versículo 11. Pedro en el capítulo 2, verso 11 dice, amados, yo os ruego, note la fuerza de esa palabra, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, estos deseos de la carne todavía batallan, todavía surgen en nuestro ser. Si nosotros no ponemos atención a nuestra vida, vamos a terminar haciendo lo que nuestra carne quiere que hagamos y no haciendo lo que la voluntad de Dios quiere. Aleluya. Aleluya. Cuando te enojas es mejor gritar y ofender a la persona con quien te enojaste. Es más liberador. Pero es totalmente negativo. Aleluya. ¿Cuánto me entienden? O sea, los deseos vienen todavía. Deseo de gritar, deseo de enojarme, deseo de responder. De la misma manera que me trataron, así yo tratar. Es más fácil. Pero no es más correcto. Esos deseos batallan contra el alma. Esos deseos están en guerra contra el alma. La palabra batallan es una palabra que habla de militar, de guerrear, luchar contra el alma. Los deseos de mi carne batallan contra mi alma. Hay un continuo batallar. Por eso debo usar las armas de la milicia, las armas espirituales, para tratar con mis deseos carnales y no permitir que esos deseos carnales me dominen más. Yo tengo ahora otro estilo de vida que debo cumplir. Yo no pertenezco a este mundo más. Mi ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Señor. Aleluya. ¿Me está entendiendo, iglesia? Note que Pedro dice, os ruego como a extranjeros y peregrinos. Un extranjero y un peregrino es uno que está en un lugar al cual no pertenece. Está de pasada. Amén. El mundo no es nuestro hogar. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Aun cuando un día vamos a reinar con Cristo en esta tierra, pero va a ser una tierra renovada, una tierra transformada, una tierra donde el pecado no estará, el diablo no estará, todo será un reino de paz porque Cristo reinará. Amén. Pero mientras tanto estamos en un mundo que no es nuestro hogar, vamos de marcha hacia una patria que es la patria celestial. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Somos embajadores en esta tierra, embajadores en nombre de Cristo. Tenemos una misión para cumplir, pero no pertenecemos a
Por lo tanto, no podemos permitir que el gobierno de este mundo domine nuestra vida. Por eso dice Pedro, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos que batallan contra el alma. Verso 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ahora, si tú miras en el capítulo 4, otra vez Pedro insiste en lo mismo, lo cual implica que es de suma importancia. Cuando tú ves que en una epístola tan pequeña como esta, se insiste sobre el mismo tema, implica que Dios está tratando de llamarnos la atención. Amén. Porque es algo que de verdad nos ocupa meditar en ello. ¿Por qué? Porque la carne se revela todo el tiempo. Ay, Señor. Y no hay nadie aquí que pueda decir, pastor, eso no va conmigo. Y mire, yo no tengo problema con mi carne. Ay, no es cierto. Sería mentiroso, hermano. Usted lo dijo bien claro. Vea que lo dijo ella, no yo. Pero así es. Y alguien que es mentiroso es alguien que está imitando al diablo, porque él es el padre de mentiras. Sí. Mire capítulo 4, verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia. La palabra lascivia también se puede traducir sensualidad, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Esto pasa hoy día también. Tus amigos se enojan cuando tú no quieres compartir el estilo de vida que ellos comparten. Y tratan de otra vez arrastrarte hacia su estilo de vida. Hay batalla. Si quieres agradar a Dios, vas a tener que confrontar a tus amigos, a tus familiares que te quieren arrastrar para que sigas viviendo el mismo estilo de vida que antes vivías, del cual Dios te ha sacado. Amén. Amén. Entonces mira el capítulo 1 otra vez, porque ya el tiempo se me fue. Capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. O sea, Dios nos está diciendo aquí que Él nos exige santidad. Que Él quiere que seamos como Él. Note lo que dice. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora, lo que Él está diciendo aquí es esto. Como hijos obedientes, no permitas que tú te seas moldeado conforme a los deseos que tenías antes. Sino, como hijos obedientes, permite que el Espíritu Santo te guíe a manera de vivir en santidad, porque Él, tu Padre Celestial, es santo. Amén. Aleluya. Aleluya. Y cuando, otra vez digo esto, cuando leemos esto así a simple vista, decimos, pastor, pero Dios me está pidiendo algo que es imposible. Dios es santo, Él es santo, santo, santo. Pero Él es Dios. Yo no soy Dios. ¿Cómo puedo yo ser santo como Él es santo? Él no dice santo como Él es. Él dice santo porque Él es. Nosotros nunca podremos ser santos en la medida que Dios es santo. Pero cuando estamos en comunión con Él, cuando estamos viviendo con Él, participando de su naturaleza que Él ha puesto en nosotros, entonces Él exige que caminemos en santidad. Y lo que Él exige, Él nos da el poder para hacerlo. Él nos ha dado el Espíritu Santo.
¿Por qué tú crees que el Espíritu se llama el Espíritu Santo? Porque es santo. Es Dios. Y todo lo que Él hace en la vida de un creyente es inclinar a ese creyente a una vida de santidad. Os vuelvo a decirlo. Hay muchos creyentes que se jactan de vivir vidas llenas del Espíritu, pero sus palabras hablan muy en contra. Sus acciones hablan muy en contra. Su conducta habla muy en contra. Alguien que está lleno del Espíritu va a caminar en santidad. Alguien que está lleno del Espíritu va a caminar bajo el control del Espíritu. Porque el Espíritu es santo. Y Él no nos va a guiar a otra cosa que no sea santidad. Amén. Una persona porque es muy emotivo y alaba a Dios en voz alta y levanta las manos y no necesariamente dice que él es una persona que camina en santidad porque hace todo eso. Esos son expresiones, pero solo Dios conoce el corazón de esa persona. Cualquier persona que está siendo guiada por el Espíritu Santo va a vivir en santidad. Va a procurar vivir en santidad. Va a querer agradar a Dios sobre todas las cosas. Va a vivir en amor, va a vivir una vida que realmente su propósito es agradar a Dios. A eso Dios nos llama. A eso Dios nos está llamando. Y a los que están viéndome les hablo. Es un llamado. Por eso yo he titulado a este tema llamados para vivir en santidad. No ser perfectos, porque nadie lo es. Solo Dios es perfecto. Pero vivir en santidad, vivir vidas de obediencia a Dios, vivir vidas bajo el temor de Dios, que esto lo vamos a tratar la próxima semana si Dios lo permite. Pero es un llamado, es algo que Dios nos está exigiendo, que como creyentes debemos poner atención. Y después que has oído este mensaje, yo creo que vas a pensarlo más de 2 veces cuando vas a hablar palabras ofensivas a alguien, cuando vas a conducirte de una manera errónea, cuando vas a tomar decisiones que están basadas en tu capricho o en tu carnalidad y no en el poder, en lo que el Espíritu Santo te dice. Yo oro a Dios que este mensaje comience a tratar con tu persona de una manera radical. Amén. Que este mensaje nos haga reflexionar, nos estremezca un poquito. Dios me llama a vivir en santidad y Él no aceptará menos que eso de mí. Amén. Él no aceptará menos que eso de mí porque Él me está pidiendo un estándar. Y ese estándar no es que yo sea imitador del vecino que está cerca o del hermano que... No, es que yo sea imitador de Dios. No es fácil, pero Dios me lo está pidiendo porque esto requiere que yo esté con mis ojos puestos en Él. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Cuando tú pones los ojos en Jesús, en su palabra, el poder de Dios va a comenzar a tomar dominio sobre tu vida y tú te vas a parecer a tu maestro. Pero cuando ponemos la atención en las cosas de este mundo, obviamente este mundo va a ser nuestro maestro y no vamos a poder glorificar al Señor. Dios nos llama a ser un pueblo diferente, un pueblo que lo glorifique a Él, no solamente con nuestras palabras, con nuestras canciones, sino con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestra manera de ser, que el mundo pueda ver que tu testimonio, tus palabras están respaldadas por tu carácter. ¡Aleluya! La iglesia se ha debilitado mucho. ¿Sabe por qué? Porque hablamos mucho, pero realmente hacemos poco. Si mis palabras no están respaldadas por mi carácter cristiano, la gente no me respeta mis palabras. Y lo que yo hablo es simplemente, porque tú eres religioso. Porque esa es la religión. No. El mundo necesita ver que no es un asunto de religión. Es un asunto de poder de Dios. Es un asunto de verdad divina. Es un asunto de que cuando tú hablas, tú estás hablando con un respaldo de carácter cristiano en ti. Por el poder del Espíritu Santo. Y entonces eso hace que la gente te ponga atención.
que seamos un impacto donde quiera que estemos. Esa es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia que Dios quiere ver en esta tierra. Gloria a ti, Señor. Vivir en santidad. Sí, sí. Pero el tiempo se me acabó. De modo que aquí vamos a parar y la semana que viene continuaremos. Yo venía con el deseo de terminar este tema hoy. Pero hay tanto que decir, iglesia. Necesitamos tanto de Dios. Necesitamos tanto de Dios. Necesitamos. ¿Cómo lo pudiera? No sé si me pudieras entender cómo yo hablo, pero estos meses de pandemia a mí me han hecho reflexionar mucho en lo que respecta a la vida de la iglesia. En lo que es la iglesia local, Faro de Vida, es la que Dios ha puesto bajo mi responsabilidad. Y quizás tú me vas a alucinar con tantos temas así, pero esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Porque yo creo que es la respuesta para un mundo de tanta violencia, para un mundo de tanta maldad, para un mundo de tanto pecado. Es necesario que la iglesia sea la iglesia. Y el nombre del Señor sea glorificado. Vamos a orar. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a decirle gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias, Señor, porque tú me has llamado a ser un hijo tuyo, hijo de obediencia. Gracias, Padre, porque realmente, aleluya, es un privilegio. Es un privilegio, iglesia, que Dios te haya escogido a ti. Ninguno de nosotros merecíamos esto, pero Él lo ha hecho posible porque nos amó. Vamos a vivir como corresponde a hombres y mujeres que han sido lavados con la sangre de Cristo, que han sido justificados y santificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por esta verdad tan preciosa. Señor, ayúdanos a poder ponerla en práctica. Entendemos que en nuestra fuerza es imposible. Y entendemos que tú nunca nos llamaste para vivir en nuestra fuerza humana. Tú nos llamaste a vivir esta vida cristiana en el poder de tu Espíritu. Padre, gracias porque tú nos has escogido para salvación. Gracias porque somos tu pueblo. Levanta tus manos y comienza a darle gracias al Señor mientras cantamos esta canción, adorando al Señor en esta mañana. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Diste tu vida por mí. Aleluya. Tomaste mi lugar al morir. Lavas mi culpa y dolor dentro del mar de tu gran amor.
podemos adorarte, podemos expresar nuestra gratitud. Te damos gracias por este servicio, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque tú vives en nosotros. Somos pueblo tuyo. Ayúdanos a salir esta mañana con ese pensamiento en nuestro ser. Somos hijos de obediencia porque tú nos has hecho así para vivir vidas que agraden tu nombre, que sean para gloria y honra tuya. Ayúdanos a vivir en esta semana, Señor, siendo instrumentos tuyos para traer edificación y bendición a personas a nuestro alrededor. Salimos de este lugar, pero no de tu presencia. Señor, oramos y declaramos que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es toda la gloria. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Dios le bendiga, hermanos. Saludos.